Estoy estimulado por estas dos presentaciones sobre este tema, y yo quería decir que está claro que los objetivos del milenio no se van a cumplir porque hubo una pandemia. Prácticamente esos objetivos del 2030 son incumplibles a consecuencia de esta pandemia. Bueno, la OIT por primera vez habló del trabajo decente en 1999, cuando el director general era el doctor Somavía, un colega chileno que estuvo exilado en Argentina después del golpe de Estado de Pinochet en Chile, y lo definió como un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y protección social. Entonces, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa entonces acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social y libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan a sus vidas con igualdad de oportunidad y de trato para todos, varones y mujeres. Entonces, el empleo productivo y el trabajo decente son factores claves para alcanzar una globalización justa y para reducir la pobreza. Y con respecto a los temas que hablamos en la primera parte, yo diría que no se mencionó porque está implícito seguramente, es la importancia que tiene la ergonomía. Es decir, que la ergonomía es una disciplina que trata de adaptar el trabajo al trabajador. Y desde esa perspectiva, digamos, se me ocurre que más que hablar de discapacidad, tenemos que hablar de capacidades diferentes, porque otras dimensiones de la personalidad pueden permitir un incremento de la productividad o de la calidad superior al promedio. Todos sabemos que, por ejemplo, los ciegos son la persona que tiene la mayor capacidad auditiva. Es decir, que hay una capacidad diferente, y entonces la palabra discapacidad me parece que es discriminatoria. Bueno, dado el tiempo transcurrido, los estudios e investigaciones y los conflictos, de alguna manera, me parece que en lugar de hablar de trabajo decente, bueno, es una palabra del siglo pasado, sería mejor utilizar el concepto de trabajo digno y en su contenido incluir explícitamente el derecho, como ya se mencionó, a buenas condiciones y medio ambiente de trabajo y a un trabajo saludable que controle los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, refiriéndonos a Argentina, es necesario modernizar y actualizar la legislación argentina, porque, por ejemplo, la Ley de Higiene y Seguridad se aprobó durante la dictadura de 1972 y nunca se reformó en su esencia. Y la Ley de Riesgo de Trabajo fue una norma coherente con las políticas durante la convertibilidad. Era generar un espacio para hacer negocio a las compañías de seguro. Y las dos leyes ignoran los aportes de la OIT sobre las condiciones de trabajo, porque eso surge en la OIT de la conferencia de 1974 y los aportes recientes de la OMS y la OIT sobre los riesgos del trabajo. Para que se trate de un trabajo digno, se necesitan instituir, como ya se mencionó hace un momento, los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo, porque permitirían que dentro de la empresa se creara una institución donde de manera paritaria, representantes de los trabajadores y de los empresarios, contando con el asesoramiento técnico de médicos del trabajo, de los ergónomos y de los ingenieros o técnicos en higiene y seguridad, se reúnan periódicamente para analizar la actividad de los que trabajan, identifiquen los riesgos, adopten medidas de prevención y hagan un seguimiento para velar por su cumplimiento. En los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo promovidos por la OIT y ya ratificados por el Congreso Nacional Argentino, se mencionan
estas instituciones, cuya existencia y funcionamiento adecuado permitirían reconocer y valorar el saber productivo de los trabajadores para que la cantidad y la intensidad del trabajo no superen sus capacidades de resistencia y de adaptación, para que se adopten los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y se erradique el hostigamiento, la violencia y el acoso, se respete la ética profesional y para que el contenido y la organización del trabajo no sean solo fuente de sufrimiento por tener que trabajar subordinados, sometidos económica, jurídica y técnicamente. Y se le podía encontrar entonces, en ese caso, un sentido al trabajo. Es decir, que el trabajo tenga un sentido, para lo cual es importante que el trabajador tome conciencia de que su trabajo tiene una utilidad social, sirve para satisfacer necesidades y que se lleve a cabo dentro de un colectivo de trabajo donde hay solidaridad y tenga lugar un proceso de aprendizaje y al trabajar no se violen sus principios éticos y su escala de valores. Y para eso, para que eso se concrete, es necesario cuestionar este modo de desarrollo neoliberal. Es necesario democratizar el gobierno de la empresa. No puede ser que la democracia quede en la puerta de la empresa y que dentro de la empresa sea una monarquía, donde hay una persona que toma las decisiones no en función de sus conocimientos, sino de su capital. Y había que crear entonces instituciones participativas, donde a los trabajadores que en ese modo de desarrollo están subordinados y dependientes jurídica, económica y técnicamente, se les reconozca el derecho a la información, a participar en las decisiones, dado su papel protagónico en la generación de valor. Y como se mencionó hace un momento, la problemática del tiempo de trabajo. Ya desde fines del siglo XIX se celebra el 1 de mayo para luchar por las 8 horas de trabajo. Lo terrible es que en Argentina, en este momento, hay mucha gente que trabaja mucho más de 8 horas y que tienen 2 y 3 empleos. Y eso es importante porque si miramos la historia de la económica, la productividad en los últimos 2 siglos creció 30 veces. La productividad creció 30 veces en el transcurso del último siglo, pero la jornada de trabajo solamente disminuyó de 16 a 8 horas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Quién queda de alguna manera con ese excedente económico? Bueno, esa es la forma en que está organizado nuestro proceso de trabajo y de alguna manera eso es para cuestionar el modo de producción. De modo que me parece que tomar todo esto en cuenta para que realmente sea un trabajo decente, un trabajo digno, de alguna manera, y esa es una asignatura pendiente. Muchas gracias por su atención.